Hola a todos, quiero darles la bienvenida a nuestro primer capítulo Amor Propio con Jorge Lemus. Jorge es psicólogo clínico y maestro en neuropsicología, tiene un diplomado en logoterapia, terapia en pareja y un diplomado en tratamiento y prevención de adicciones. Además tiene un taller llamado Amor Consciente, en el que hay una revista con ya 5 ediciones, donde pueden encontrar información muy valiosa. Les voy a dejar la liga abajo. Bueno, Jorge es una persona muy preparada y a quien admiro mucho, y hoy nos va a hablar de amor propio, que es un tema muy importante y un tema en el que he encontrado una falta de información enorme. Jorge, es un gusto y un honor para mí tenerte aquí y pues adelante. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Por fin se nos hizo, después de estarnos correteando un poco de tiempo, pero bueno, afortunadamente ya nos abrimos este espacio y te lo agradezco infinitamente a ti y a tu auditorio. Y también para mí es un honor poder participar en este proyecto que estás realizando, creo muy importante para la humanidad entera, sin importar el credo, sin importar la raza, sin importar quién lo escuche, ni cuál es su ideología. Al final del día, esta información es para todos y efectivamente, el amor a uno mismo, como le llamas el amor propio, es un tema que si bien es vital en la vida de todo ser humano, sin importar la edad, es un tema que está fragmentado, es un tema que se arma como un gran rompecabezas, precisamente el taller de amor consciente que mencionas. Es un taller que fui diseñando como una ruta personal al principio, no nació como un taller, es pedazos de información que fui con el tiempo, a través de mucho tiempo, juntando para poder encontrar ese amor a mí mismo, para poder desarrollar ese amor a mí mismo. Si bien, como lo mencionaste, ya tengo una larga trayectoria en la formación del desarrollo humano, empecé conmigo mismo. Yo fui mi propio conejillo de Indias, muy joven, muy joven, porque también tenía esta característica de tratar de entender y cuadrar qué es el amor a uno mismo. Yo era carente de ese amor a mí mismo. A mí me habían enseñado por creencias familiares, sociales, culturales, religiosas, ni se diga, donde te tienes que dar a los demás. Pensar en ti es un acto de profundo egoísmo, es un acto soberbio incluso, entonces fue tachado durante mucho tiempo y desafortunadamente me iba topando conforme iba creciendo. ¿Qué edad tienes hoy? 17. Desde más chico que tú, yo me hacía estas preguntas y un poquito ya más grande, ya como un adulto, que les digo recién nacido a los 18, 19 años, empezar a hacerme todo este cuestionamiento. ¿Por qué nos duele el amor? ¿Por qué el amor, si es algo tan hermoso, por qué nos duele? ¿Por qué tiene que doler de esta manera? ¿Por qué los seres humanos, si estamos capacitados para dar amor, cariño, no, muchas veces no sabemos cómo darlo ni cómo recibirlo? Entonces me puse a buscar seriamente a través de muchas lecturas y esto me fue formando y fue desarrollando lo que hoy se conoce como amor consciente, que es la conciencia de amar, la conciencia de amarte. Entonces, primero tienes que entender qué es el amor y qué es la conciencia. La conciencia parte del principio del conocimiento, conciencia, con conocimiento y posteriormente salirnos del entramado y enredado eh, tema del amor, ¿no? Porque se cree que el amor es de alguien más, viene de alguien más hacia mí, si ese amor yo lo recibo y entonces yo lo voy a dar y entonces nos vamos a hacer felices todos. Y resulta que no es cierto, porque si una persona no se sabe amar, ¿cómo va a compartir ese amor? ¿O cómo va a recibir el amor si no sabemos qué es el amor? Entonces, empieza todo un gran rompecabezas de información para poder constituir un amor genuino, un amor a ti mismo. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? En Amor Consciente les hablo que todo lo que vivimos en este planeta está constituido por su dualidad. Hay el lado opuesto en todo este planeta. Lo vemos en el principio de la luz y la oscuridad, los géneros entre las especies, todo tiene su opuesto. El mismo organismo, ya como neuropsicólogo te lo digo, el mismo cerebro tiene un sistema muy bien armado que se llama el sistema autónomo y este sistema
tiene un sistema opuesto. Uno contradice al otro, por llamarlo de alguna manera, no es que funcione de esa manera, pero es un sistema de autorregulación. Gracias a ese sistema de autorregulación en el cerebro, somos capaces de vivir lo más estable posible orgánicamente hablando. Entonces, absolutamente afuera y adentro, en el interior de este cuerpo humano, hay antagonismo, hay opuestos. Entonces, me fui sobre esa línea, primero tuve que entender la dualidad, después de ahí me fui desarrollando este conocimiento hacia lo que no es el amor y llegué al miedo. Y resulta que aprendemos algo que no es amor, es miedo. Entonces aprendemos a amar desde el miedo. Eso no es amor, pero así aprendemos. Es una estructura tan densa que yo la construí en 4 pilares, ¿sí? Esto no está en libros, te digo que es un rompecabezas. Y esta estructura de miedo, donde aprendemos a convivir los unos con los otros, es una estructura que empieza por expectativas. Vamos creando expectativas los unos sobre los otros, que se va a sostener por un sistema rígido de creencias, las creencias familiares, las creencias sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, y depende de cada sistema familiar cuántos sistemas de creencias van a agregar a todo esto. Y esas creencias, increíblemente, el ser humano vive y muere a través de ellas sin plantearse siquiera si son reales o no. Entonces, cuando tú te vas a la investigación de cuál es la definición de una creencia, te das cuenta que no es otra cosa más que un sentimiento de certeza. Como un sentimiento de certeza puede ser algo validado como cierto, si es un sentimiento. Entonces, imagínate de tu creencia a mi creencia o de la creencia de tus padres hacia otros seres humanos adultos. Entonces, hay una gran variedad de distorsión entre la definición de esa misma creencia. Se puede proponer, es que yo creo en esto, pues yo creo en lo otro, pues es que queremos en lo mismo, no, porque no tiene la misma definición para ti o para mí. Entonces se hace un enredo. Entonces imagínate las expectativas, las creencias, y luego atravesamos por otro sistema que en psicología le llamamos el síndrome de carencia afectiva. Este síndrome de carencia afectiva es el síndrome que se genera directamente de la relación con tu padre y con tu madre, principalmente con tu mamá. ¿De qué habla esto? ¿Cuánta mamá tuve? ¿Cuánto cariño recibí? Y entonces aquí empezamos a ponernos un poquito más piquis, porque si a esto le meto hermanos, pues entonces cuánta mamá tuve antes de que llegara mi hermano, qué número de hijos soy, etcétera. Entonces vamos elaborándolo tan profundo que nos damos cuenta cuánto cariño tuve o cuánto cariño no tuve, porque si a esto le metemos otros temas más complicados, qué sucedió en la pareja mientras yo estaba siendo concebido, qué estaba sucediendo en la historia de mis padres cuando yo nací, si llegó inmediatamente un hermano hubo un fallecimiento y mi mamá entró en duelo. Imagínate lo complejo y elaborado que es la vida de cada núcleo familiar, de cada individuo. Por eso es el amor a ti mismo. Para poder evaluar el amor a ti mismo, tenemos que atravesar primero por todo este sistema de miedo, expectativas, creencias, carencias afectivas y finalmente apegos. El ser humano se apega muchísimo a las cosas. Hoy sabemos que el mundo materializado está haciendo que el ser humano quiera tener y tener y tener y no se ocupa de ser. Entonces, al abandonar el ser, se pierde por completo. Entonces, apegos y todo el sistema del miedo va a crear en el individuo un distanciamiento en sí mismo. Y todo este sistema está ligado a algo que le llamo el rechazo. Todos tenemos el mecanismo de supervivencia implícito en el ADN. El ADN, como bien lo sabemos, es el genoma humano. En ese genoma, de manera instintiva, tenemos el mecanismo de supervivencia. El miedo le llamamos, pero es un mecanismo de supervivencia. El problema es cuando ese mecanismo de supervivencia lo migro al miedo psicológico. El miedo psicológico, como lo llamamos, no es otra cosa más que el mundo del imaginario. El niño crece y se desarrolla a través de su imaginario, se vuelve creativo. El problema es cuando va creciendo y ese imaginario ya no se usa de manera responsable. Y entonces ese imaginario empieza a crear un cuento
donde el individuo es el protagonista y donde ese cuento, imagínate en tus primeros momentos de adolescencia, donde tienes todo un cambio, eres una metamorfosis, y todo ese cuento empieza a operar en tu contra con mensajes negativos desde el sistema de miedo y te sientes rechazado porque no tienes una base sólida de amor a ti mismo. Entonces vas a hacer todo lo necesario para agradar o te vas a distanciar, pero al final del día el resultado va a dar en algo que todos hemos escuchado en algún momento, es que no tienes autoestima. ¿Y qué es eso de autoestima? Pues es el cariñito a ti mismo. Pero genuinamente, ¿qué es la autoestima? La autoestima es el reflejo del concepto que tienes de ti mismo, es el autoconcepto. Y si ese autoconcepto está deteriorado por el cuento que te estás contando y toda la ausencia de conocimiento que vagamente te estoy comentando ahorita, va a dar como resultado la ausencia de amor a ti mismo. Entonces, resultado, no te amas. ¿Y por qué no te amas? Por ignorancia, no por otra cosa. Nacemos inocentes e ignorantes del mundo real del adulto hasta que vamos creciendo y nos vamos cayendo en la fantasía, esa fantasía con la que nos ayudan a crecer, donde nos protegen, y está bien que nos protejan, no tiene nada de malo. El problema es que todos los individuos que quisieran formar una relación de pareja y cuanto más una familia tendrían que aprenderse primero que a amar a sí mismos y asegurarse que con quien van a compartir y van a crear una familia se aman a sí mismos. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que no le estemos solicitando al otro absurdos, porque desde ahí se construyen las relaciones de pareja increíblemente. Entonces, si te das cuenta, el amor a ti mismo es la base de todo en la sociedad, si quisiéramos tener una sociedad más completa, si quisiéramos tener una sociedad más consciente. Pero al final del día lo que requiere es un ejercicio muy profundo y una búsqueda, primero que nada, de ti mismo. Entonces les digo, para aprender a amarte, lo primero que tienes que tener es conocimiento y después aprender a tirar la basura que hay en tu cabeza. Porque ¿a cómo nos llenamos de basura? Nos vamos llenando de basura a través de las experiencias que vamos teniendo. Todo, absolutamente todo lo que vivimos es una experiencia continua. Una experiencia, como les digo, el ser humano, el individuo, este individuo tiene una constante. ¿No? Y me dicen, oye, pues es que tú hablas de física, matemática. Sí, es que somos un gran rompecabezas donde necesitamos absolutamente todo. Necesitamos incluso la física de Newton para poder entender por qué vivimos en un planeta que requiere gravedad. Sin la gravedad, imagínate, la vida no es sustentable. Es muy importante. ¿Y qué tiene que ver eso con el amor a uno mismo? Es que es el principio. Los pies tienen que estar puestos en la tierra para que tú te puedas voltear a ver y dejar de ver en el sueño ajeno. Entonces, la constante del individuo es el otro. Siempre hay un otro, con todas las variables que eso implica. Pero siempre voy a estar en contacto con un otro. Y ese otro me va a ayudar a vivir experiencias agradables como desagradables. Y hay niveles de desagradable. Entonces, ¿para qué me sirve esta información si lo que quiero es aprenderme a amar a mí mismo? Si yo no aprendo a deshacerme de vez en cuando de la basura que me genera el momento y encuentro desagradable con ese otro, los voy a acumule y acumule y acumule en algo que un gran psicoanalista en su momento llamado Sigmund Freud nos regaló. El inconsciente va almacenando profundamente todos esos momentos que nos generaron lamentablemente, momentos incómodos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a suprimir, lo voy a enviar, lo voy a ocultar a ese lugar donde no pueda salir jamás. Y si nadie lo ve, esto no sucedió. Pero desde momentos generados por otros o momentos generados por ti hacia otros, porque eso también somos capaces de hacer. Entonces, si te das cuenta, Luis Carlos, esto es súper amplio. El amor a ti mismo, si no lo tienes, va a desencadenar muchos temas que pueden caer en lo que conocemos como malas decisiones. Voy tomando malas decisiones porque no tengo conciencia del amor que debería de tenerme. Y ese amor no es lo que creemos con los cuentos.
es que el amor es algo que se siente bien bonito. No. Nosotros estamos construidos a través de 5 sentidos al exterior. Estos 5 sentidos los conocemos perfectamente porque los utilizamos todo el tiempo. La vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Esos 5 sentidos me permiten contactar con lo que le llamamos la realidad del exterior, y ahí es donde yo puedo comunicarme contigo, comunicarme con todos los demás. Pero tenemos sentidos al interior que no nos enseñan a utilizar. Hoy, afortunadamente, conocemos algo llamado inteligencia emocional. ¿Y qué es eso de inteligencia emocional? Muchos siguen preguntando, ¿y para qué me sirve la inteligencia emocional? A ver, eso es como para no sé qué, ¿no? A ver, la inteligencia emocional sí o sí la necesita todo el ser humano. ¿Por qué? Porque son los sentidos al interior, son los sentidos que me permiten aumentar la experiencia del exterior. Para eso tenemos entonces emociones, sentimientos y sensaciones que se van a filtrar al final con los 5 sentidos al exterior en algo llamado percepciones, que es mi estructura de pensamiento, lo que tengo o no para procesar la información. Todo ese conjunto, cuando se distorsiona, me aleja del amor a mí mismo o me acerca al amor a mí mismo. Entonces regresamos al principio, necesitamos conocimiento. Conocimiento para entender cómo se construye un ser humano a sí mismo. Nosotros no podemos modificar la historia en la que nos toca crecer, como les digo todo el tiempo. Ese es tu punto de partida y es donde aprendes a sobrevivir. Pero tú sabes qué es lo inevitable al nacer. ¿Sabes qué es lo inevitable al nacer? La mayoría me dice, morir. No, esa es una consecuencia. Cuando nacemos, consecuentemente vamos a morir. Lo que le llamamos vulgarmente morir. ¿Sí? Tus millones de células tienen una fecha de caducidad que un día se van a apagar, porque eso es lo que sucede, las células se apagan. Esa energía que tiene a las células trabajando simplemente desaparece, se apaga. Eso quiere decir que lo inevitable entonces es vivir. Aprende a vivir. Aprende a vivir en contacto contigo mismo, aprende a vivir estando presente contigo mismo antes de que quieras mostrarle a alguien más todo lo que sabes hacer o lo que quisieras hacer o lo que te gustaría hacer o para qué lo quieres en tu vida, aunque sea un hermano, un amigo, un primo, cuanto más una pareja, etcétera. ¿Sí? Aprende a vivir. ¿Y cómo hago eso? Aprende a dejar de sobrevivir a tu primera experiencia llamada familia. Esto no quiere decir que todas las familias ni son buenas ni son malas, es tu realidad, es tu punto de partida. Y no la pasamos un par de años quejándonos, es que me hicieron, es que no me dieron, es que le dieron más a mi hermano, es que a mí no me voltearon a ver, es que no me llevaron. Ya deja de sobrevivir, concéntrate en vivir. ¿Y cómo me concentro en vivir? Tira a la basura lo que no te está funcionando. Hazte esta pregunta. ¿Te das cuenta que te estás victimizando? ¿Te das cuenta que la victimización lo único que hace es darte permiso para ser irresponsable en la construcción del amor a ti mismo? No para otra cosa, ¿eh? Todo lo que postergas es un absurdo. El ser humano es el único ser vivo en este planeta que cree que puede postergar lo inevitable. Es inevitable. ¿Por qué lo postergas? Es inevitable que te aprendas a amar sí o sí, porque eventualmente, llegado el momento, querrás compartir tu vida con alguien o con muchos amigos, familia, fuera de la familia, una pareja, insisto, porque cómo el ser humano busca la relación en pareja llegado el momento, porque se maximiza la experiencia del exterior al interior. ¿Qué nos hace descubrir específicamente la pareja? Nos hace descubrir la capacidad que teníamos dormida de potenciar esas emociones, sensaciones y sentimientos. El amor a ti mismo no es esa experiencia. El amor a ti mismo es un acto de responsabilidad combinada con otros elementos, donde se va a potenciar esta capacidad de expresar tus sentidos internos, emociones, sensaciones y sentimientos. Cuanto más, sabrás entonces a quién, con quién y en qué momento compartir esas experiencias y en qué momento hacerte para atrás. Si tú entiendes el principio de la vida, que es temporal, el que nace, un día se tiene que ir.
Mientras eso, aprende a vivir. Es temporal. Cuanto más las relaciones, todas las relaciones, amigos, pareja, familia, hermanos, todas las relaciones son temporales. Cuando el ser humano aprende a vivir en esa temporalidad, responsablemente de sí mismo, en ese contacto consciente, en ese amor a sí mismo, aprende entonces a vivir y deja de sobrevivir. Cuando aprendamos a dejar de sobrevivir, es porque estamos genuinamente haciendo un acto genuino de amor a nosotros mismos, donde ya no me victimizo. Y para eso necesitamos entender lo que en amor consciente de manera particular le llamo el proceso de la autonomía. El principio del amor a ti mismo es la autonomía. La autonomía entendida como el ejercicio de hacerte responsable de ti mismo, para ti mismo, a través de ti mismo, donde ya no haya quien señalar. Yo depuro lo que tenga que depurar. Si tengo que buscar ayuda profesional para poder depurar, búscala. Termina definitivamente con esa idea absurda que todavía hoy día se tiene con respecto a los profesionales de la salud, psicólogos, neuropsicólogos, y todos los que hoy te puedan acompañar para sacar la basura que te has contado por tanto tiempo, que posiblemente ya ni siquiera es la historia real. Has contado un cuento de tal manera que ya te crees el cuento y no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces estás atrapado en tu propio engaño. Y eso es padrísimo cuando te das cuenta en terapia, me ha pasado infinidad de veces con N cantidad de pacientes, me dicen, es que entonces me he estado mintiendo a mí mismo. Pero es que, pero, y entonces sucede la magia, ¿sí? Ya no lo voy a volver a hacer. No se trata de que no lo vuelvas a hacer, se trata de que te des cuenta cuando lo estás empezando a hacer. Entonces creas la autonomía, me empiezo a ser responsable de mí mismo. ¿Y qué tengo que incluir para hacerme responsable de mí mismo? Insisto, primero tirar la basura. ¿Cómo descubro? Aquí te dejo un tip. ¿Cómo descubro que tengo que tirar cierta basura? ¿Con qué te estás victimizando? ¿A quién estás usando para victimizarte? Si tienes 17 años, probablemente todavía tienes la tentación de utilizar a tu papá, a tu mamá, la historia familiar, ¿sí? A tu hermano o a tu hermana, ¿sí? Si te dieron o no te dieron. Y entonces estás victimizándote a todo lo que da. ¿Sí? Si no te gustó la familia en la que naciste, ¿por qué no nací en la familia de mi mejor amigo que es tan guau? Te estás victimizando. Esta es tu realidad, es tu punto de partida. Esto sí o sí es lo que es. No postergues lo inevitable, hazte responsable. Imagínate, si te lo estoy diciendo a ti, a tus 17 años, ¿qué sucede con una persona a sus 22, 32, 42, 52, 62 y para arriba? Deja de contarte un cuento. Entre más rápido te hagas cargo, dejes de postergar lo inevitable. Es inevitable, tienes que seguir creciendo. ¿Por qué desperdicias lo único que te fue regalado? ¿Sabes qué se le regaló al ser humano? De lo único que somos dueños genuinamente, Luis Carlos, el tiempo. No somos dueños de nada más. Y ese tiempo trae otro regalo hermosísimo, la libertad. Entonces, ¿cómo utilizas tu libertad y el tiempo? ¿O cómo desperdicias tu libertad y el tiempo? El ser humano se obsesiona por tener y no construye el ser. Y cuando se da cuenta que debió de haber construido el ser por tener, lo cambió, lo intercambió, quiere meter marcha atrás, pero es demasiado tarde. Se dice que nunca es tarde, pero ya no se goza de la misma cantidad de tiempo ni de libertad, porque eventualmente este cuerpo también, como todo, va perdiendo sus funciones y va perdiendo muchas cosas conforme vamos creciendo. No posterguen, chavos, no lo posterguen, aprendan a amarse, ¿sí? Al igual que los adultos, si no supieron amarse, hoy los invito a que aprendan a amarse. Es un camino que nos va a tomar un rato, nos va a tomar un tiempo, pero vale la pena, porque todo entonces empieza a cobrar un sentido distinto. El amor a uno mismo, insisto, no es sentir mariposas en el estómago, es algo más hermoso, es tener paz, estabilidad, estar bien conmigo mismo. Es aprender indiscutiblemente a armonizarme. Y para eso no necesito hacer cosas extravagantes o exóticas. No, es aprender a estar conmigo.
Hay tres temas importantes en la vida de todo ser humano: el amor, la libertad y la soledad. Y las tres dependen del tiempo. ¿Y cómo se le tiene miedo a la soledad? Y no se entiende que la soledad es el proceso de estar contigo. Si tú aprendes a estar contigo, te darás cuenta que estás en la mejor de las compañías. ¿Por qué? Porque aprenderte a amar, aprender a estar contigo te va a permitir saber usar la libertad y saber amar, compartir el amor. Entonces, el camino del amor a ti mismo, el camino de estar contigo mismo, el camino de saber vivir, de aprender a vivir, dejar de sobrevivir, es un camino al principio complicado, difícil, porque requiere conocimiento, conciencia de ti mismo, pero el regalo que te da es único. Nada, absolutamente nada de todos los placeres que nos puede ofrecer la existencia en este planeta, lo material, lo que tú me digas, puede darte el gozo que te da el amor a ti mismo en esa libertad y saber usar el tiempo. Entonces, ¿qué es el amor a ti mismo? Saber estar contigo mismo, estar en paz contigo mismo y nunca más ponerte a merced de nadie más, de nadie más. Es cuando sabes distanciarte, Luis Carlos. Es cuando sabes ver frente a ti y decir, esa persona no me está queriendo agredir a mí, aunque me está agrediendo verbalmente. Es lo único que puede hacer. Es cuando les digo, te das cuenta que el ser humano, el otro, del que te quejas o el que se queja de ti, apenas es lo que puede ser y no lo que tú te imaginas que él fuera, y mucho menos lo que él se imagina querer ser. Para eso le alcanza para ser lo que es. Y no tiene intención de modificar. Al igual que tú eres quien eres en este momento, ni más ni menos, ni el que te imaginas querer ser, ni el que se imagina el otro que tú pudieras ser. Esto es lo que eres, te alcanza para esto. Entonces, cuando te amas a ti mismo, te puedes distanciar responsablemente. Te puedes alejar un poco del otro. Y cuando te alejas, entonces sucede la magia. Es como lo dijo el doctor Miguel Ruiz con su libro de los 4 acuerdos, que me encanta recomendar, como un principio, fíjate, principio de inteligencia emocional, que será lo profundo. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personal, ¿sí? O sea, con esos 2 acuerdos tienes para estar inmerso en ti mismo, inmerso en ti mismo. Imagínate los otros dos. Entonces, cuando unes esta información, como les digo, nos maravillamos de la tecnología, nos maravillamos de todo lo que puede hoy la tecnología darle y ofrecerle al ser humano, y nos olvidamos que toda esta tecnología no es otra cosa más que una réplica del poderosísimo cerebro que traemos anclado en el cráneo, que tiene 100.000 millones de neuronas disponibles para ti, para que hagas de ti lo que quieras. Pero claro, hay que vencer otros aspectos importantes del ser humano, y entre ellos los defectos en tu carácter. Y uno que es bien poderoso y que nos pone la barrera para aprender a amarnos es la pereza. Ah, cómo reina la pereza. Ay, que lo hagan otros. No, yo no. Ay, todo eso tengo que leer. No, no, no hay como, no hay un meme o algo. Y no, no es la manera. Tienes un poderosísimo instrumento llamado cerebro. Hay que aprender a usarlo. Hay que aprender a nutrirlo. Hay que llenarlo de información, y toda esa información que requiero para aprender a amarme. ¿Sabes qué sucede cuando aprendes y vives ya en ese amor a ti mismo? Luis Carlos, se desprende algo maravilloso, la creatividad. Entonces ya no usas el imaginario como un mecanismo de autodestrucción para contarte cuentos absurdos, sino lo utilizas genuinamente para lo que fue creado, crear. Fue creado para crear. Y entonces tu lado más creativo, aunado a la confianza en ti mismo, desprende esa creatividad y te vuelves lo que tú quieras. Entonces, te puedes dar cuenta
con lo poco que hemos hablado, pero con lo mucho que contiene toda esta información, porque requiere procesos de transformación, requiere encuentro contigo mismo, desencuentro con los demás, encuentro con los demás. Es todo un proceso, es un vaivén, oscila todo el tiempo para que puedas entonces aprender a estar contigo mismo, aprendas a amarte, dejes de sentir que eso llamado soledad es algo terrible, es algo hermosísimo, es tiempo contigo. Si tú sabes estar contigo mismo, te tengo una muy buena noticia. Podrás estar con alguien más y podrás estar con alguien más en paz, sea a quien tú elijas. Imagínate si esto lo empiezas a trabajar desde ahorita y te lo llevas el resto de tu vida independiente a todo lo que quieras potenciar, a la profesión a la que te quieras dedicar, ¿sí? A todo lo que tú elijas hacer en tu vida, porque tenemos esa capacidad. El ser humano tiene muchas capacidades que podemos experimentar al mismo tiempo. Como podemos prepararnos profesionalmente, podemos ejercer una profesión, podemos crear para el mundo al mismo tiempo, podemos interiorizar para cada vez ser más íntimos con nosotros mismos. ¿Y qué significa ser íntimos con nosotros mismos? Tener una relación única, llamada amor a ti mismo, amor propio. ¿Qué opinas, Luis Carlos? Pues súper bien, varias veces me cayó el 20 y creo que algo que me di cuenta es que muchas veces lo material es lo que los demás pueden ver, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una casa padrísima, pues los demás ven que tengo una casa padrísima y creo que es algo muy importante, ¿no? Lo que piensan los demás y muchas veces también lo que te dicen los demás, pues de alguna forma sí afecta cómo te ves a ti mismo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Finalmente lo vemos todo el tiempo en las redes sociales. Las redes sociales, les digo, son las redes que permiten que el individuo mienta y se mienta a sí mismo, ¿no? Porque es lo que quiero mostrar, más no lo que soy. Y es donde quiero recibir precisamente el reconocimiento, el like, como le llamamos hoy día. Pero es todo lo que te expliqué en un principio. El ser humano no ama, ¿sí? El ser humano vive en el miedo y vive en el miedo sobre todo por el temor al rechazo. Es tan fuerte el mecanismo de rechazo. Mira, todo esto lo fui construyendo porque me tuve que ir a estudios históricos, antropológicos sobre las primeras civilizaciones, cómo se conformó el ser humano, cómo se fue construyendo socialmente. Increíblemente, el rechazo es algo que ha existido en todas las civilizaciones y todas las sociedades. ¿Cómo se controla una sociedad? Pues a través del miedo, a través del control del rechazo. Si te rechazo, es porque te expulso. Antes se expulsaba de la comunidad y entonces quedaba a merced de los depredadores. El mismo ser humano ha sido el depredador más fuerte. Entonces, esto se ha venido fortaleciendo con sistemas de creencias cada vez más soterrados y lamentablemente hoy día ni siquiera se cuestionan esos sistemas. Entonces vivimos a merced de esos sistemas sociales de rechazo. Entonces imagínate, las redes sociales lo que hacen es precisamente potenciar ese temor. Y entonces, ¿qué se muestra? Se muestra lo que agrade, lo que se acepte, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Ahí ya no se es, ahí se renuncia al ser y entonces te vuelves un objeto de uso y desuso. No tengo nada en contra de las redes sociales, yo tengo mi propia red social, pero trato de utilizarla para construir este mensaje, que el ser humano aprenda a amarse, porque desafortunadamente cuando se llega a un proceso en psicología clínica, cuando llegas a tocar la puerta del especialista, es porque ya te estás desbordando en un problema en muchos sentidos. No necesariamente se tiene que llegar en esta idea absurda al psicólogo o al especialista, al neuropsicólogo, porque tengo un trastorno mental. No, ahí es cuando ya desafortunadamente el cuento que te estuviste contando cobró tal importancia y relevancia que te convertiste en la víctima de tu cuento.
Pero cuando se llega a tiempo a tirar la basura, es cuando tenemos entonces la oportunidad de reescribir la realidad, no el cuento. La realidad ya no la puedo modificar, lo que ya sucedió, sucedió. Pero ¿cómo entonces aprendo y me fortalezco de esa historia? Entonces tenemos que romper con esas ideas, tenemos que atrevernos a dar ese paso sólido, sin temor, a decir, yo estoy aprendiendo a amarme. Y aunque los demás en el grupo se rían, ¿sabes por qué se ríen? Porque no saben ni qué es eso. Pero no te preocupes. El día de mañana que te vean sólido y te vean firme y vean que ya no eres víctima de esa depredación de rechazo, se van a acercar y te van a preguntar, Luis Carlos, ¿qué hiciste? Yo quiero eso, estoy sufriendo, ya no puedo. Claro, una cosa es vivir a través de la pantalla y la farsa que de repente se construye en su mayoría en las redes sociales y la realidad del individuo. El amor a ti mismo te va a permitir ser resistente al rechazo. Porque si tú no te rechazas, ¿quién te puede rechazar? Que el otro crea que te puede rechazar, bueno, está bien, pero es su cuento, no es tu cuento. Ya no te subes en su cuento. Por ende, por ende, esto es mucho más poderoso que pensar positivo. Saberte amar es más poderoso que ser positivo, porque estás contigo, no necesitas ser positivo, estás contigo. Pero insisto, estar contigo con conciencia, con conocimiento, no es, pues sí, yo me siento en mi sillón y estoy conmigo, pero estoy todo ansioso, estoy todo nervioso, no me lo puedo quitar. Bueno, pues entonces quiere decir que traes mucha basura que tienes que depurar para que puedas encontrarte con él. Primero se tira la basura mental, la historia que me lastimó y todos aquellos que estuvieron involucrados en mi cuento, porque al final es mi cuento. Pero es que sí lo viví, sí, pero es tu cuento. O sea, sí se vivió, pero se construyó un cuento. Vamos a tirar y a cambiar el cuento por la realidad y qué quieres hacer con la realidad a partir de este momento, empezando a construir un amor a ti mismo, como les digo, a través de amor consciente. Y ahora que mencionas las redes sociales, pues es muy curioso, ¿no? Porque en especial ahorita en la pandemia se ha marcado mucho más el mundo en línea y el mundo fue, bueno, real, por así decirlo. Y bueno, el mundo en línea, pues de alguna forma nunca es Ujú. real, ¿no? Porque en el mismo momento en el que estás subiendo una foto, pues ya ni estás donde ni posando como estabas posando en la foto, no se ve todo, son 20 fotos, una que más te gustó, luego la editas y en el momento en el que la estás subiendo, pues estás echado en tu cama, ¿no? Entonces, pues es algo muy curioso que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Que se ha marcado mucho el mundo en línea, el mundo real y en el mundo en línea puedes ser lo que quieras, puedes estar fuertísimo, puedes cambiar tu edad, puedes cambiar tu nombre. Entonces, pues es muy curioso. Y otras dos preguntas que me vienen a la mente es, ¿cuál es la diferencia entre amor propio y egoísmo o soberbia que se confunden mucho, ¿no? O sea, creo que al principio, al yo empezar a ver el amor propio, lo veía muy similar a los villanos en las películas, ¿no? Que siempre tienen seguridad, por así decirlo. Y la otra pregunta es que si este amor propio Ujú. debe ser incondicional. Efectivamente, el amor a ti mismo es el único amor incondicional. Se habla mucho sobre el amor incondicional con los demás y queremos pedirle a los demás ese amor incondicional, si no, bueno, sufrimos terriblemente. Se dice que los padres son los encargados de ese amor incondicional, pero curiosamente cuando te empiezan a regañar o cuando te agreden o te denigran y cosas más fuertes, porque sí existe, lamentablemente ahí ya no hay incondicional. Entonces no puedes decir que tienes un amor incondicional intermitente, ¿sí? O es incondicional o no es incondicional. Bueno, es que o sea, a veces sí practico el amor incondicional, está bien, no pasa nada. El amor a ti mismo, el amor propio, el amor que aprendes conscientemente a desarrollar en ti, es un amor que se vuelve incondicional. Es un amor que eliges otorgarte, pero que, insisto, que es el amor a ti mismo. Es un amor que se refleja en el acto de responsabilidad, de respeto, tolerancia, ¿sí?
de fidelidad. Me gusta mucho el tema de la fidelidad a ti mismo. Se habla allá afuera mucho de la infidelidad en las parejas o en los amigos o en muchas cosas. La realidad es que la fidelidad solo se vive contigo mismo. Serte fiel a ti es entender, cuando ya estás en este proceso de amor consciente, de amor a ti mismo, entender cuáles van a ser esos principios a los que te vas a arraigar para empezar a vivir tu vida. Hablo de principios y valores, no la ausencia de principios y la ausencia de valores. Entonces ahí el ego sale sobrando. No necesitas del ego. ¿Qué es el ego si lo vemos desde la psicología? Es esta parte sintética construida socialmente de lo que se espera y no de ti. ¿Sí? Es como les digo, es como un Frankenstein de ti mismo. ¿No? Es una cosa que tu papá te dice que seas de esta manera, tu mamá te dice que seas de otra manera, esto es correcto, esto no es correcto, esto es incorrecto, la sociedad, la religión, tra. Entonces, lo que tú entendiste y como tú lo trataste de integrar en ti, va a crear una estructura tipo Frankenstein, ¿sí? Y entonces lo vas a adaptar a tu propio modelo y ese es tu yo interno. Ese es el yo que te va a estar diciendo, eso no lo hagas, eso y lo haces, date permiso, nadie se va a dar cuenta. No hagas eso porque ya te dijeron que no y te va a ir muy mal. Sí, entonces decimos, no, pero esa es tu conciencia. A ver, conforme vamos adquiriendo conocimiento y nos vamos metiendo en un tema de autoconocimiento, podemos llegar a 3 niveles: el autocontrol, el autodominio y la autogobernabilidad. Y son 3 niveles muy profundos que requieren mucho conocimiento. En el taller de amor consciente lo tocamos a profundidad y es donde el ser humano se da cuenta que realmente no nos enseñan a amarnos y a ser con nosotros mismos primero humanos y después con el otro. Entonces, de ahí se desprende el amor incondicional. El amor incondicional a ti es todo un proceso, insisto, no es sentir mariposas, sentir emociones lindas, sentir sentimientos padrísimos por ti, no, es un acto distinto. Por eso es incondicional. El tema del ego es muy complejo, Luis Carlos. Es muy complejo el sistema del ego, porque es una construcción social que va a armar en ti un concepto, insisto, tipo Frankenstein, de muchas partes, de muchos, de todos. Entonces, ¿cómo aprender a lidiar con ese ego para que no se vuelva un tema egocéntrico, narcisista? ¿Sí se entiende? Yoísta. Primero yo, luego yo y al final yo. Cuando te amas a ti mismo y estás en este complejo sistema de autocontrol, autodominio y autogobernabilidad, que ya es el máximo nivel de conciencia, bueno, máximo me refiero cuando estamos aprendiendo a amarnos, vas a utilizar diferentes sistemas como valores, el imperativo categórico de Kant, por ejemplo, y otros sistemas, donde te vas a encargar de filtrar la información de lo que estás a punto de hacer, cómo va a afectar al otro. Entonces ahí ya no hay egocentrismo, no hay narcisismo. ¿Qué hay? Hay una genuina libertad de elección para entender que lo que estoy a punto de realizar o de hacer va a causar una consecuencia para el otro y para mí. Pero es un tema súper denso. Si quieres, otro día nos aventamos un tiro con el ego y te hago recomendaciones de libros para poder llegar a un entendimiento más profundo, porque no es así a la ligera. Durante mucho tiempo se proyectó en el individuo el uso del ego, ¿sí? El uso de ser el mejor, de desafiar, retar. Está bien tener objetivos, está padrísimo de retarte a ti mismo, ¿sí? Pero sin estar señalando ni usando a nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Sea, una cosa es que yo me haya preparado como psicólogo clínico y después elegí hacer diplomados y de repente un día me desperté y dije, voy a hacer una maestría, me voy a convertir en maestro en neuropsicología y hoy día, te lo comparto a ti, estoy por empezar el doctorado. Entonces, pero esos son mis desafíos, no es un desafío con nadie más, yo no estoy retando a nadie más.
me estoy retando a mí, me estoy desafiando a mí, estoy utilizando mi tiempo y mi libertad para poder potenciarme conmigo mismo. Es una herramienta para mí, que el día de mañana, cuando la adquiera y la pueda cada vez pulir más, entonces podré compartirla incluso con alguien más. Pero el día que quieras hablamos del ego específicamente. Sí, se oye más complejo de lo que parece. Y cómo, digamos que ya me di cuenta ahorita que no tengo amor propio, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde empiezas? Sí. Mm, eh, como lo dije hace un buen rato, por preguntarte a quién estás usando para victimizarte. El principio para empezar a trabajar contigo mismo es descubrir a quién uso para victimizarme, con quién me victimizo. ¿Sí? Cuando decimos pues es que anda triste o vive enojado o no se le puede acercar o no quiere hablar o ya está haciendo mal uso de eh, toxinas o adicciones, lo que tú quieras, ¿sí? Está dando mensajes absurdos. Todos, sin excepción, se están victimizando de algo ahí. Victimizar, ¿sí? O sea, es a quién uso para quejarme, de quién me quejo. Esto es bien importante y es un tema bien delicado. Es personal, tú no puedes señalar a alguien más, tú te estás victimizando. No, no hagas eso, no seas irresponsable y no te metas donde no te están llamando, y menos si no eres especialista. Lo digo abiertamente para todos, porque luego andan jugando con estos temas irresponsablemente. Es que está queriendo llamar la atención, está de víctima. A ver, ocúpate, como les digo en los talleres, es tu perro y tú lo bañas. Ocúpate de tu perro y deja al perro del vecino en paz. ¿Sí? Ocúpate de ti. Este mensaje es para ti en lo individual, no para que vayas a querer adoctrinar a nadie, no que no te creas evangelista de desarrollo humano. No vayas a querer adoctrinar a nadie. Es que escuché en un podcast que tú te estás victimizando. No, 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 no. Párate en el espejo y háblate a ti mismo. Yo, ¿con quién me estoy victimizando? Ok. Eso ya cambia la cosa, ¿verdad? Sí, pues sí. Bueno, Jorge, ha estado buenísimo. De verdad te agradezco muchísimo estar aquí para el primer capítulo con un tema tan importante. Y ya hasta sacamos tema para otro capítulo, pero pues ya será para otro capítulo. Y pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón te agradezco que estés aquí. Al contrario, el gusto y el honor ha sido todo mío. Y el día que quieras, Luis Carlos, me encanta tu proyecto, me encanta que los chavos como tú estén teniendo y tomando esta iniciativa necesaria para el desarrollo del ser humano. Ser humano es algo increíble, pero sumamente complejo y elaborado. No es nada más nacer en una familia, crecer en ella, ir a construir tu intelecto académico y salir a la vida a vivirla como puedas. No, es mucho más complejo y mucho más elaborado y se requiere definitivamente del principio de amor a ti mismo. Ha sido un placer y encantado. El día que quieras, nuevamente con gusto te vuelvo a acompañar y hablamos de otros temas.